Recuerdo el día que mi hija me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Me senté en el sofá, expectante, sin imaginar siquiera lo que estaba por venir. Ella se sentó a mi lado, con una expresión seria en su rostro, y me dijo que sus suegros estaban pasando por un momento difícil. Me explicó que habían perdido su casa en un incendio y que estaban sin techo. Mi corazón se apiadó de ellos al instante. Siempre me había llevado bien con mis suegros políticos, y la idea de que estuvieran sufriendo me resultaba insoportable. Así que, sin pensarlo dos veces, le dije a mi hija que por supuesto, que podían venir a vivir con nosotros. Mi hija se veía aliviada, pero también un poco incómoda. Papá, hay algo más, me dijo, con una voz temblorosa. Necesitan un espacio para ellos solos, ya que están pasando por un momento muy difícil. Y pensé que podríamos darles tu habitación. Me quedé sin aliento. Mi habitación, mi santuario, el lugar donde me refugiaba después de un largo día, donde me sentaba a leer, a escuchar música, a relajarme. La idea de que alguien más ocupara ese espacio me resultaba insoportable, pero, al mismo tiempo, no podía negarle a mi hija este favor. Ella estaba haciendo esto por sus suegros, y yo no podía ser egoísta. Así que, con un nudo en la garganta, le dije que sí, que podían ocupar mi habitación. Los días siguientes fueron difíciles. Me costaba dormir en la habitación de invitados, que era mucho más pequeña que la mía. Me sentía incómodo, como si estuviera invadiendo un espacio que no era mío. Y, peor aún, me sentía como si hubiera perdido algo precioso. Pero lo que realmente me dolió fue cuando mis suegros políticos empezaron a hacer cambios en la casa. Empezaron a redecorar mi habitación, a cambiar los muebles, a poner sus propias cosas. Me sentí como si estuviera perdiendo mi identidad, como si la casa ya no fuera mía. Un día, mientras estaba sentado en la sala, vi a mis suegros políticos discutiendo sobre qué hacer con el jardín. Me di cuenta de que ya no era dueño de mi propia casa, que ya no tenía control sobre lo que sucedía en ella. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir viviendo en una casa que ya no era mía. Así que, con un suspiro, me levanté y fui a hablar con mi hija. Hija, creo que es hora de que venda la casa, le dije, con una voz firme. Mi hija se veía sorprendida, pero también un poco aliviada. ¿Estás seguro, papá?, me preguntó. Sí, lo estoy, le respondí. No puedo seguir viviendo en una casa que ya no es mía. Mi hija asintió con la cabeza, y juntos empezamos a hacer planes para vender la casa. Fue un proceso difícil, pero finalmente logramos encontrar un comprador. El día que me mudé de la casa fue un día triste. Me sentí como si estuviera dejando atrás una parte de mí mismo, pero también me sentí libre. Libre de la tensión, libre de la incertidumbre, libre de la sensación de que ya no era dueño de mi propia casa. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que la decisión que tomé fue la correcta. No puedo seguir viviendo en un lugar que ya no es mío, pero sí puedo seguir adelante, hacia un nuevo capítulo en mi vida. Aún estoy mejorando mi dominio de otros idiomas, por lo que puedo cometer algunos errores al intentarlo. 18/981 p.m. Meta ahí. Después de mudarme, me llevó un tiempo ajustarme a mi nueva vida. Me sentía como si estuviera empezando de cero, sin la seguridad y la comodidad de mi antigua casa. Pero, poco a poco, empecé a encontrar mi ritmo. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de mi trabajo y de mis amigos. Era un lugar acogedor, con una vista hermosa de la ciudad. Me gustaba sentarme en el balcón, bebiendo un café y mirando el tráfico. También empecé a explorar la ciudad de nuevo. Me gustaba caminar por las calles, descubriendo nuevos restaurantes y tiendas. Me sentía como si estuviera redescubriendo mi propia ciudad. Pero, a pesar de todo, todavía me sentía un poco triste. Me echaba de menos mi antigua casa, mis recuerdos y mi sentido de pertenencia. Me sentía como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Un día, mientras estaba sentado en mi apartamento, mirando una foto de mi antigua casa, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que la casa no era lo que me hacía feliz. Era la gente que vivía en ella, los recuerdos que habíamos creado juntos. Me di cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en un lugar físico, sino en las personas y los recuerdos que compartimos. Y, con esa idea en mente, empecé a sentirme un poco mejor. Empecé a enfocarme en las cosas positivas de mi vida. Me enfocé en mi trabajo, en mis amigos y en mi familia. Empecé a crear nuevos recuerdos y a disfrutar de la vida de nuevo. Y, aunque todavía me echaba de menos mi antigua casa, me di cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado la felicidad y la paz interior. Y, con eso,
supe que todo iba a estar bien. 18/982 p.m. Meta ahí, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la decisión de vender la casa había sido una bendición disfrazada. Me había permitido empezar de cero, dejar atrás los recuerdos dolorosos y enfocarme en el presente. También me di cuenta de que mi hija y sus suegros habían encontrado un nuevo comienzo en la casa. Me contaron que habían redecorado la habitación que había sido mía y que ahora era un espacio acogedor para ellos. Me alegró saber que la casa seguía siendo un lugar de amor y felicidad, aunque ya no fuera mío. Un día, mi hija me invitó a cenar a la casa. Me sentí un poco nervioso al principio, pero cuando llegué, me di cuenta de que la casa ya no era la misma. Había cambiado, pero seguía siendo un lugar acogedor y lleno de amor. Mi hija y sus suegros me mostraron la casa y me enseñaron todos los cambios que habían hecho. Me impresionó ver cómo habían transformado el espacio en un lugar que reflejaba su personalidad y su estilo. Mientras cenábamos, me di cuenta de que la casa ya no era un símbolo de mi pasado, sino un lugar donde mi hija y sus suegros estaban creando nuevos recuerdos. Me sentí orgulloso de ellos y de la vida que habían construido juntos. Después de la cena, me despedí de mi hija y sus suegros, y me fui a mi apartamento con una sensación de paz y tranquilidad. Me di cuenta de que la decisión de vender la casa había sido la correcta, no solo para mí, sino también para mi hija y sus suegros. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la vida es un proceso de cambio y crecimiento, que a veces, debemos dejar atrás lo que conocemos y amamos para encontrar algo nuevo y mejor, y que, aunque el pasado siempre será una parte de nosotros, no debemos dejar que nos defina. Así que, con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, seguí adelante, listo para enfrentar los desafíos y las oportunidades que la vida me deparara. 18/983 p.m. Meta ahí, con el tiempo, empecé a sentir que mi vida había cambiado drásticamente. Ya no era el mismo hombre que había vivido en la casa durante tantos años. Me sentía más libre, más ligero, como si hubiera dejado atrás un gran peso. También empecé a darme cuenta de que la decisión de vender la casa había sido un paso necesario para mi crecimiento personal. Me había permitido dejar atrás el pasado y enfocarme en el presente. Me había permitido descubrir nuevas cosas sobre mí mismo y sobre la vida. Un día, mientras estaba caminando por la ciudad, me encontré con un viejo amigo que no había visto en años. Me preguntó cómo estaba y qué había estado haciendo. Le conté sobre la venta de la casa y cómo había cambiado mi vida. Mi amigo me escuchó atentamente y luego me dijo algo que me hizo reflexionar. Me dijo que la vida es como un río, que siempre está fluyendo y cambiando. Me dijo que a veces, debemos dejar atrás lo que conocemos y amamos para seguir adelante. Me di cuenta de que mi amigo tenía razón. La vida es un proceso de cambio y crecimiento. A veces, debemos dejar atrás lo que conocemos y amamos para seguir adelante. Y aunque eso puede ser difícil, también puede ser liberador. Después de hablar con mi amigo, seguí caminando por la ciudad, sintiendo que había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida. Me sentía más tranquilo, más en paz, como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la venta de la casa había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Me había permitido dejar atrás el pasado y enfocarme en el presente. Me había permitido descubrir nuevas cosas sobre mí mismo y sobre la vida. Y aunque todavía echaba de menos la casa, me sentía agradecido por la experiencia que había tenido. Me sentía agradecido por la oportunidad de haber vivido en esa casa, de haber creado recuerdos y de haber compartido momentos con mi familia. Pero también me sentía agradecido por la oportunidad de haber dejado atrás el pasado y de haber encontrado un nuevo propósito en la vida. Me sentía agradecido por la oportunidad de haber descubierto nuevas cosas sobre mí mismo y sobre la vida. Y así, con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, seguí adelante, listo para enfrentar los desafíos y las oportunidades que la vida me deparara. 18/983 p.m. Meta ahí, con el tiempo, empecé a construir una nueva vida en mi apartamento. Me gustaba la sensación de libertad y flexibilidad que me brindaba vivir en un espacio más pequeño. Me gustaba la idea de poder ir y venir sin tener que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande. También empecé a explorar nuevos intereses y pasatiempos. Me gustaba la idea de poder dedicar tiempo a las cosas que me gustaban, sin tener que preocuparme por las responsabilidades de una casa. Un día, mientras estaba explorando la ciudad, me encontré con un grupo de personas que estaban tomando una clase de pintura. Me gustó la idea de poder crear algo con mis propias manos, así que decidí unirme a la clase.
Me gustó mucho la experiencia de pintar. Me gustó la sensación de poder expresarme de manera creativa, y me gustó la idea de poder crear algo que fuera mío. Con el tiempo, empecé a dedicar más y más tiempo a la pintura. Me gustaba la idea de poder perderme en el proceso de crear, y me gustaba la sensación de satisfacción que me daba al terminar una obra. Un día, mientras estaba pintando en mi apartamento, me di cuenta de que había encontrado algo que me hacía verdaderamente feliz. Me di cuenta de que la pintura era algo que me permitía expresarme de manera auténtica y me permitía crear algo que era mío. En ese momento, supe que había encontrado mi nuevo propósito en la vida. Supe que la pintura era algo que me haría feliz durante mucho tiempo y supe que era algo que me permitiría crecer y desarrollarme como persona. Y así, con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, seguí adelante, listo para enfrentar los desafíos y las oportunidades que la vida me deparara. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. 18/984 p.m. Meta ahí, con el tiempo, mi pasión por la pintura solo creció. Empecé a recibir pedidos de amigos y familiares que querían que les creara obras de arte personalizadas. Me gustaba la idea de poder crear algo que fuera único y especial para cada persona. Un día, recibí un pedido de una galería de arte local que quería exponer mis obras. Me sentí emocionado y nervioso al mismo tiempo. Estaba listo para exponer mi arte al público. Trabajé incansablemente para preparar mis obras para la exposición. Me gustaba la idea de poder compartir mi arte con otros y ver cómo reaccionaban. Finalmente, llegó el día de la exposición. Me sentí nervioso, pero también emocionado. ¿Cómo reaccionarían los visitantes a mi arte? La exposición fue un éxito. Los visitantes se acercaron a mí y me felicitaron por mi trabajo. Me gustaba ver cómo mis obras podían evocar emociones y reacciones en los demás. Después de la exposición, recibí ofertas de varias galerías de arte que querían representarme. Me sentí emocionado y agradecido por la oportunidad. Mi vida como artista había comenzado. Me gustaba la idea de poder crear algo nuevo cada día y compartirlo con otros. Con el tiempo, mi fama como artista creció. Recibí pedidos de todo el mundo y mis obras se expusieron en galerías y museos de renombre. Pero nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías. 18/984 p.m. Meta ahí, con el tiempo, mi fama como artista continuó creciendo. Recibí pedidos de todo el mundo y mis obras se expusieron en galerías y museos de renombre. Me convertí en uno de los artistas más solicitados de mi época. Pero a pesar de mi éxito, nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Un día, recibí una llamada de un coleccionista de arte que quería comprar una de mis obras más famosas. Me ofreció una suma de dinero que nunca había imaginado, y me di cuenta de que mi vida como artista había cambiado para siempre. Acepté la oferta y me mudé a una casa más grande, con un estudio más espacioso donde podía crear mis obras. Me sentí como si hubiera alcanzado el pináculo del éxito. Pero a pesar de mi éxito, siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que la vida es un ciclo y que siempre hay un nuevo comienzo esperando en el horizonte. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías. Con el tiempo, mi fama como artista continuó creciendo, y mis obras se convirtieron en iconos de la cultura contemporánea.
Me convertí en un referente para los jóvenes artistas y mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación y creatividad. Pero a pesar de mi éxito, nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías. Con el tiempo, mi legado como artista continuó creciendo y mis obras se convirtieron en parte de la historia del arte. Me convertí en un icono de la cultura contemporánea y mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación y creatividad. Pero a pesar de mi éxito, nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías. 18/985 p.m. Meta ahí, con el tiempo, mi legado como artista continuó creciendo y mis obras se convirtieron en parte de la historia del arte. Me convertí en un icono de la cultura contemporánea y mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación y creatividad. Pero a pesar de mi éxito, nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Un día, recibí una llamada de un museo de arte que quería realizar una retrospectiva de mi obra. Me sentí emocionado y honrado por la oportunidad. La retrospectiva fue un éxito rotundo. Mis obras se expusieron en una gran sala, y la gente se reunió para verlas y aprender sobre mi proceso creativo. Me sentí orgulloso de ver cómo mis obras habían tocado la vida de tantas personas. Me di cuenta de que mi arte había trascendido fronteras y había llegado a corazones y mentes de todo el mundo. Después de la retrospectiva, recibí una llamada de un editor que quería publicar un libro sobre mi vida y mi obra. Me sentí emocionado por la oportunidad de compartir mi historia con el mundo. El libro se convirtió en un bestseller y la gente se reunió para leer sobre mi vida y mi proceso creativo. Me sentí orgulloso de ver cómo mi historia había inspirado a tantas personas. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías. Con el tiempo, mi legado como artista continuó creciendo y mis obras se convirtieron en parte de la historia del arte. Me convertí en un icono de la cultura contemporánea y mi nombre se convirtió en sinónimo de innovación y creatividad. Pero a pesar de mi éxito, nunca olvidé mis humildes comienzos. Siempre recordé la casa que había vendido y cómo había sido el punto de inflexión en mi vida. Y así, seguí adelante, creando arte y compartiéndolo con el mundo. Sabía que la vida sería impredecible, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La venta de la casa había sido un punto de inflexión en mi vida, pero también había sido una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo propósito. Y por eso, siempre estaré agradecido por la experiencia que había tenido. Y así, la historia de mi vida como artista continuó, llena de altibajos, pero siempre con la pasión y la creatividad como guías.